Este autor es un autor canadiense y son como 7 volúmenes que hay, los tenemos en el museo y tiene fotos, digamos, de muy buena calidad donde se explican estas texturas. O sea, este plate, esta foto 8 está explicada acá. Para ustedes es un manojo de pirita y cuarzo, eso es idiotita, ¿no? Pero hay toda una historia evolutiva explicada ahí, ¿no? Para cada asociación mineral va a ser lo mismo. En realidad está disponible para que lo quiera ir a ver o consultar. Acá dice la roca, la mineralogía y la tipología de la roca, que nombre. En yacimiento hay roca que tiene nombre, otra que no tiene. Por ejemplo, en una scan, una epidocita es una roca que tiene 90% de epidoto, cuarzo, calcita, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene nombre, pero hay muchas otras que no tienen nombre. Son simplemente asociaciones paragenéticas. Y por ahí se puede llegar a reconstruir la roca que era el protolito, o sea, la roca que era originariamente antes de haber interactuado con fluidos, o lo que fuera, o calor, y presión, o presión, y transformarse en otra cosa. Están disponibles para que los quiera consultar, las fotos son buenas y no hace falta leer todo, simplemente la textura y los cambios que ha habido a partir de un protolito, ¿no? Hay otro que lo vamos a traer más adelante, en la clase que viene o la otra, cuando empecemos con alteración hidrotermal, que son solamente texturas de alteración hidrotermal, y es un volumen que ha hecho el CGMAR y que está a la venta. En cualquier delegación del CGMAR lo vende, así que ustedes podrían tratar de conseguirlo en la delegación Córdoba, pedirlo en Buenos Aires. Es barato, no sé si cuesta 50 pesos, 40, 50, 60 pesos y queda para todo el viaje, ¿no? Bueno, si no anda, alguno me va a tener que ayudar a hacer andar esto o pedir otro. Hoy lo que vamos a ver es vamos a ver aguas y fluidos. En realidad ustedes deberían saber más que yo de eso, porque si tienen fresca química, bueno, hay alguien que me dé una mano con esto. Podemos apagar esto, alguien que me ayude a apagarlo completamente, y porque se ha hecho todas las pruebas y no funciona. Sofía, el mismo que usamos en la clase pasada, ¿no te acordás? No. Porque hay uno que con esta máquina no se entiende históricamente ya. Espera que termine de apagarlo, pero del todo, que no quede ninguna señal. ¿Se apagó? Sí, hay una luz. Ahora no, pero sí. sigue haciendo. ¿Esto está en computadora puesto? ¿Está bien puesto? ¿O no? ¿Está puesto en el otro? No, está en el otro. No lo puse yo. Fue un ayudante que tuvo. Bueno, ¿sí? No, pero está mal enchufado, Claro. está con el monitor y el computador. Listo, ahora tiene. El tema de las aguas es un tema muy importante, porque la óptica que le damos en esta materia al agua es diferente a lo que pueden haber visto en química, pero de lo que hay que rescatar es toda la química del agua, que es común para cualquier materia, ¿no? Ahí ya creo que puedo prenderlo, a ver si lo reconoce o no. No puedo hacer verlo, ¿no?
que es media, a veces es por haberse apretado dos veces, una, si la tenían apretada seguida, también historias. ¿Alguien puede apagar la luz por ahí atrás? Voy a apagar de acá y lo voy a prender de acá. Así. Tengo un práctico de factor de enriquecimiento que se lo voy a dar a Sofía Bordese para que lo vayan haciendo en su casa. ¿Se acuerdan qué es factor de enriquecimiento? ¿Alguien leyó algo o van a leer en noviembre o el año que viene? El práctico de factor de enriquecimiento está totalmente explicado. Lo que le damos son dos casos a resolver. Le damos dos casos. Uno son filones polimetálicos que tienen análisis químico de una docena o 20 elementos químicos metalíferos, y el otro un caso de otros elementos, circonio, niobio, tierras raras, torio, etc. Son dos casos separados que hay que analizar. Y simplemente se le dan los valores de corteza continental para que ustedes puedan normalizar a corteza continental, y después que normalicen los valores de los dos problemas a corteza continental en base a los elementos geoquímicos que están asociados para genéticamente como elementos, puedan reconstruir 2 o 3 minerales esenciales y decir a qué tipología pertenece. Como ustedes todavía no saben nada de tipología, lo que nosotros hemos hecho es poner una lista de una docena de tipologías clásicas y al lado poner algunos de los elementos típicos de cada tipología, pero que se superponen en más de una. Entonces ustedes tendrán que ver, en base a lo que les dice el factor de enriquecimiento, es todo lo que está bastante por encima del fondo regional, de esos 3 o 4 elementos, ¿qué mineral podrían constituir esos 3 o 4 elementos? Y dentro de esas docenas de tipologías tiene que haber 2 que son válidas, el resto no. Está pensado para que salga bien, digamos, el ejercicio. Bueno, si no entra ahora voy a tener que ir a pedir otro proyector porque ya no sé qué hace. Así que no. Esto está todo bien acá, ¿no? Y la combo Ahora sí. ¿Qué hiciste? no sé, apreté y F7. Pero no sé si habrá sido eso. Debe haber sido eso. Gracias. Bueno. Estos son guanacos, son frescas, son vicuñas de la semana pasada. Sí, son vicuñas de la semana pasada. Sí, asadas.
Hay algunos ambientalistas acá. Ahí donde el yacimiento. Tengo un comentario que me quedó de Sofía Bordes en la primera clase, que se lo quería hacer, que me agarró en el pasillo, pero muy bien, que digamos que ella no veía con mucho agrado, digamos, que cuando hablamos de las reservas a nivel planetario, tuviéramos que echar mano en la campana de Gauss. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una campana de Gauss? Y era más o menos así, y decíamos que conocíamos hasta acá, y todo esto faltaba, y para rellenar todo esto hablábamos de los fondos submarinos, de los yacimientos ocultos, etcétera, etcétera. Entonces ella me decía, es verdad, yo personalmente no creo que lleguemos a eso, o sea, no creo que lleguemos a enturbiar las aguas de los océanos, digamos, para extraer sulfuros o nódulo de manganeso u otras cosas. A lo mejor desaparecemos como planeta antes, o algo de lo que vimos, los sustituyentes y los reemplazos de materia prima mineral, digamos, nos impidan, digamos, llegar a destrozar el planeta para sacar recursos minerales. Eso el planteo que hiciste, yo creo que es totalmente razonable, pero los números son una realidad. Ya, todavía queda mucho más por descubrir de lo que conocemos. Eso es verdad, porque la geofísica, por ejemplo, la polarización inducida o la geomagnética o algunos de esos métodos que se usan en yacimientos tienen respuesta hasta, no sé, algunos centenares de metros, 1000 metros, un poco más. Y todavía no estamos en condiciones de un open pit de pasar de los 400 metros de profundidad. A lo que voy es que con la geofísica, de ahí para abajo no lo descubrimos tampoco con geofísica, y los yacimientos están. O sea, nosotros lo manejamos con lo que pisamos en superficie, que todavía se pueden descubrir algunos yacimientos martillo en mano, digamos, que cada vez quedan menos posibilidades. Y los métodos que tenemos nos permiten llegar a cierta profundidad, y de ahí para abajo tenemos todos los 35 kilómetros de corteza para explorar. Yo no creo, digamos, que lleguemos a eso, pero tampoco soy mago para saber qué va a pasar. Estos son temas que vamos a ver si lo podemos terminar hoy. La importancia del agua en yacimientos es algo que ustedes ya conocen, que es la capacidad de disociarse en hidrógeno y oxidrilo, digamos, y esa posibilidad de disociarse hace que esas moléculas, digamos, esas dos divisiones, digamos, tengan carga, una positiva, el hidrógeno, y el oxidrilo negativa. Son cargas débiles, pero cuando el agua se disocia, esa diferencia de cargas débiles que hay entre el anión y el catión, digamos, hace que se comporte como pequeños imanes que se orienten, y eso le da la capacidad de hidratación y hidrólisis. En definitiva, lo último y lo que nos interesa a nosotros es el poder disolvente, el poder solvente o disolvente. Y ustedes saben que el agua, por definición, es el solvente universal, indispensable para la vida. Y esto, todo lo que sigue de los primeros slides son para recordar algunos valores que ustedes ya lo conocen, me imagino, de biología general o de química, pero a modo de repaso, por ejemplo, a pesar, digamos, de que en la Tierra constituye el 70% de la superficie, las aguas, pero en la masa es solamente 0.03%, así que hay muy poca agua, digamos, en la masa planetaria. Sabemos dónde está fundamentalmente, digamos, en forma, digamos, sólida como hielo en los planetas exteriores,
y en los rocosos, los planetas rocosos, que son los que están más cercanos al Sol, los planetas interiores, los calientes, digamos, son más pobres en volátiles. Por eso la Tierra está en un lugar intermedio, ¿no? La Tierra y la zona de los asteroides están en un lugar intermedio, digamos, entre los exteriores y los interiores, donde en uno hay pocos volátiles y en el otro hay muchos, pero están condensados como productos, algunos en forma de hielo, pero otros son amoníaco, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos son lugares, ustedes ya lo saben, donde tenemos agua en la Tierra, y todos saben que es imprescindible para los ciclos endógenos y exógenos. En yacimiento es importante ver el agua, cómo juega, digamos, qué papel juega en los ciclos de conformación de corteza, el ciclo endógeno, y en el ciclo exógeno, que es destrucción de corteza y sedimentación en cuencas continentales o marinas. Y después van a ver ustedes que todo termina siendo, con la historia geológica, un reciclado, y continúa siendo hoy en día un reciclado de productos. Para ir a lo más primitivo, digamos, del tema del agua, habría que ir después lo vamos a repetir esto, pero a una definición que es la de agua juvenil. El agua juvenil difícilmente llega a nuestros días, o sea, la podemos medir hoy en día. El agua juvenil es un agua que tiene que ver con la evolución digamos, originaria del planeta, de la cual hoy solamente tendríamos chance nosotros de muestrearla en alguna emanación del manto, cosa que es muy difícil de muestrear sin que en su trayectoria del manto a la corteza la podemos tomar y analizarla prístina tal cual es a profundidades inferiores a 35 kilómetros. O sea, todo lo que estamos muestreando y usando nosotros para el yacimiento mayormente son aguas juveniles recicladas. O sea que cuando nosotros hablamos cuál es la composición isotópica, oxígeno e hidrógeno de un agua juvenil, es un valor imposible de dar, porque realmente no la conocemos. Tendríamos que mandar una sonda al manto y ver si podemos sacar algún agua, por ejemplo, y para colmo, en el manto, digamos, la mayor parte de los minerales son anhidros. O sea, digamos, habría que ver, digamos, de qué oxidrilo podríamos sacar el agua para saber cómo fue. En definitiva, el agua juvenil no podemos saber su composición. De hecho, inclusiones fluidas no se pueden comprar. Claro, pero siguen siendo aguas recicladas. Por ejemplo, cuando vos agarrás inclusiones, es buena la pregunta, cuando vos querés hacer la inclusión fluida de un olivino, por ejemplo, de una kimberlita, solo olivino paragenético con los diamantes del manto superior, ya te da indicios de aguas recicladas. Y aparte no hay mucha posibilidad de conseguir inclusiones fluidas de minerales máficos, ¿no? O sea, todo lo que es olivino, piroxenos, anfíboles, de paragénesis kimberlítica, lamproíticas o de rocas, cualquier tipo de dunita olivínica, es muy difícil, muy difícil. De hecho, lo que iba es que el agua, digamos, que se usa para comparar cuando uno hace estudios isotópicos de inclusiones fluidas, es el agua de mar. El agua de mar, digamos, a una latitud ecuatorial, esa agua es cero, el valor cero del agua de mar, digamos, a latitudes ecuatoriales. Todo se va a comparar con el cero, valores tremendamente negativos, hasta menos 200 por 1000, porque vamos a ver que todas las composiciones isotópicas se miden en por 1000, porque las variaciones son muy pequeñas. Todas las variaciones hasta menos 200 por 1000 o hasta valores positivos de 18, 20, 25 por 1000 van a ser, es el rango que vamos a medir, comparado siempre con el cero, que es el valor del agua de mar. Ya vamos a tener en la clase que viene una de isótopos estables, así que entonces bueno, esto es un poco para usted, lo sabe mejor que yo, el tema de la evolución planetaria. Este es el valor de edad que se toma hoy en día, 4.600 millones de años, y se acepta la teoría de la creación, digamos, de granos y de planetesimales, que eran planetas primitivos, digamos, chicos, de la nebulosa solar. En esa nebulosa solar, de cual nosotros extraemos
nuestro planeta. La mezcla originaria, digamos que dan astrónomos y especialistas, del 98% de hidrógeno y helio, ¿no? Y lo que queda, eso o menos, de volátiles, en los cuales está el agua, que nos interesa a nosotros, y otros productos que también nos interesan en el yacimiento, como el etano, el amoníaco y otros más, y solamente 0,5 o menos % de sólidos. Entonces, volviendo al tema de los planetas interiores y los exteriores, que se separaron de esa nebulosa solar, los que están, digamos, entre el Sol, digamos, y los asteroides que están entre nosotros y Marte, son más ricos en metales, óxidos y silicatos. Y desde el cinturón de los asteroides hacia los externos, que ya no recuerdo cuáles son los últimos que se han descubierto, los que están bien afuera, digamos, los que están más lejos, estos son los productos. Sigue habiendo agua también, pero en forma de hielo. Pero volviendo o concentrándonos en el planeta Tierra, digamos, el origen del agua o las preguntas que uno se hace del agua siempre tiene que ver con la fusión, porque nosotros sabemos que todos estos planetas, el nuestro, Marte, por ejemplo, es fuerte calentamiento y fusión. Sabemos que el centro de la Tierra está fundido y sabemos que casi todo el resto de las rocas, o la mayor parte volumétrica, son procesos de fusión. Por algo los basaltos y los granitos son las rocas dominantes en nuestro planeta, en promedio, ¿no es cierto? Entonces, la fusión, hay varios fenómenos que pueden haber causado la fusión, o son algunos de ellos dominantes o combinación de ellos. La energía de impactos meteoríticos, la compresión gravitacional y la radioactividad. Hoy en día son todas teorías, obviamente. Hoy en día la teoría de la radioactividad en la fusión del núcleo de la Tierra es fuerte, digamos, y digamos que sería calor generado por desintegración radioactiva el que estaría, digamos, manteniendo fundido el núcleo. Bueno, todo esto es teoría, pero si nosotros aceptamos que hubo procesos de fusión para generar las distintas capas del planeta, digamos, en esos procesos de fusión, evidentemente, y eso está comprobado, que los elementos más livianos, entre los cuales se incluye el agua, siempre son expulsados hacia la zona superficial. O sea, todo lo que es agua, en cualquiera de sus formas, siempre va a tender a concentrarse en la parte externa de las capas producto de fusión. Hay una hipótesis que está en algunos libros que sería, ¿saben lo que quiere decir? ¿Cómo? Exacto, la teoría del gran eructo, que es que en esos procesos de fusión y liberación de volátiles, todos estos son salidos, digamos, son expulsados a las zonas, a la atmósfera y a la hidrósfera, y después la hidrósfera se genera después, pero fundamentalmente a formar una primitiva atmósfera que para seres vivientes no era posible, ¿no? Porque todos estos gases dominaban sobre el vapor de agua y sobre el oxígeno, así que, digamos, estos son componentes que dominaban en una atmósfera primitiva en la liberación a través de procesos volcánicos de todos estos volátiles. Hoy en día es muy importante porque todos estos son formadores de yacimientos, la mayor parte, no los gases nobles, argón, neón, criptón, etcétera, no participan en la génesis del yacimiento, pero sí todos estos otros. Y ya vamos a ver qué importantes funciones tienen ellos cuando están combinados con el agua en diferentes proporciones. Muchos de ellos van a actuar como ligantes. Ya vamos a ver la función de ligantes. Ligantes son aquellos elementos que tienen una función trascendental. Es como si fueran catalizadores. Los ligantes tienen la propiedad, digamos, de llevar de la mano algunos cationes, y cuando las condiciones físico-químicas cambian, le dicen goodbye, el elemento precipita y forma una mena. Y muchos de estos son importantes ligantes, como el sulfídrico, el radical, bueno, no, pero acá habría que ponerlo como bicarbonato, o sea, carbonato ácido. El fluorhídrico y el clorhídrico son muy importantes. Bueno, entonces la teoría es que
Venus, la Tierra y Marte en nuestra envergadura, digamos, tuvieron la capacidad de retener gran parte de esos volátiles. Eso es lo importante para nosotros. Y los juveniles, dentro de los cuales se encuentra el agua juvenil, de esos primeros eructos iniciales, fueron desgasificados y ya no los tenemos, digamos, formando parte de nuestra atmósfera actualmente. Perdón. Bueno, la formación de las primeras cubetas oceánicas se atribuye, digamos, a la condensación del vapor de agua. Acuérdense que a pesar de haber gran actividad volcánica, la temperatura, digamos, a nivel superficial eran tremendamente baja, entonces el efecto de condensación es el que serviría para explicar la formación de esas protoocéanos o protomares, digamos, como agua, ¿no? Bueno, ustedes saben que las rocas sedimentarias más viejas que se conocen, que han sido datadas, son 3,8 gigayears, o sea, 3.800 millones de años. No están cerca del origen del planeta, ¿no? Esas son las primeras, no sé si en histórica lo están viendo, lo han visto, lo van a ver, digamos, las primeras rocas carbonáticas con algas, digamos, que indican que ya había océano, que ya había agua disponible, que ya había precipitación de carbonato en los océanos. Y la pregunta que siempre queda de la primera corteza continental o granítica, vinculada a la fusión y a la diferenciación de volátiles hacia arriba, es si los granitos que conocemos, los primeros granitos, los de ahora están, digamos, los que la mayor parte están todos reciclados, pero los primeros granitos que se pueden haber formado cercano a la edad de formación del planeta, digamos, si fueron por una diferenciación, digamos, a partir del manto, digamos, por una cristalización temprana como granito. O sea, la gran pregunta es, ¿el primer granito se diferenció de un basalto por cristalización fraccionada o con la fusión inicial hubo un granito que se formó como tal, ¿no? Esa es una pregunta que la teoría que aceptamos y que usamos nosotros siempre es que los granitos son derivados. Podemos derivarlo por Vogel a través de un basalto y una roca ultramáfica, y hoy en día lo podemos formar por fusión de una roca metasedimentaria, digamos, de una metamorfita a una sedimentita félsica. El problema es que cómo se formó el primero. ¿Fue diferenciación planetaria? ¿Se fundió un basalto, se fundió un granito, o el granito se hizo por diferenciación del basalto? Son preguntas que como geólogo no sé si alguna vez las vamos a responder, pero esto para que lo repasen ustedes, tenganlo en cuenta, porque vamos a hablar en yacimiento, vamos a hablar mucho, y la geotectónica la vamos a involucrar siempre en cada tipología. Si los yacimientos están en zona de subducción, si están en zona de colisión, si están en zonas extensionales, si se forman a partir de dorsales centrooceánicas, de todo lo que es, digamos, el trozo de torta del planeta, la porción de torta esta, ténganlo en cuenta, los elementos que dominan en cada lado, y lo que es corteza, lo que es corteza oceánica, lo que es manto inferior y superior, cosas que los tienen que tener en cuenta. Bueno, ahora vamos puliendo un poco el tema del agua. Nuestra hidrósfera, ríos, mares, etcétera, son 98% de agua de mar y 2% de aguas dulces.
El tema del problema de la contaminación de las aguas dulces fundamentalmente se basa en esto, ¿no? Que realmente toda el agua que tenemos disponible, solamente el 2% es el agua dulce, que es la que, digamos, nosotros usamos, ¿no? Consumimos para múltiples usos. Y dentro de esas aguas dulces, el 22% son aguas subterráneas y el 77% está preservada como hielo en los cajetes de glaciares, fundamentalmente glaciares polares, y una menor proporción en glaciares continentales. Y menos del 1% son de aguas meteóricas superficiales. ¿Cuáles son las aguas meteóricas? El agua de lluvia, toda el agua que circula en superficie, ¿no? Agua de lluvia, torrentes, ríos, arroyos, etc. Este hidrófero, digamos, nosotros no la podemos ver sola, digamos, sino que la tenemos que ver interactuando, imaginarla interactuando con los procesos endógenos. Ya vamos a ver por qué, porque en estos procesos endógenos hay un reciclado de todas estas aguas. No solamente que se recicla el agua de mar, sino que se reciclan las aguas dulces también. Entonces, cuando nosotros veamos hidrófera y atmósfera, tenemos que interpretarla, digamos, como interacción entre el vulcanismo, que depende fundamentalmente de los procesos endógenos, del tectonismo, que tiene un papel muy importante, y de la actividad biológica. Ustedes saben que, digamos, los seres vivos, fundamentalmente los mares, tienen una función muy importante, digamos, en su interacción con el agua. Un dato importante es que cuando vamos a ver el tema de la composición del agua de mar, es que la salinidad actual, digamos, uno se pregunta la salinidad de los océanos, cuándo empezó. Y hay datos, por ejemplo, un dato fuerte, duro, geológico, es que hay vaporitas de esta edad en Australia, más o menos la misma edad de las rocas sedimentarias que nombraron recién, 3.600, 3.500 millones de años, donde hay rosetas de yeso. Ustedes conocen las rosas del desierto. Esas rosetas de yeso están totalmente reemplazadas por sílice, tienen esa edad. Obviamente que hubiera sido muy difícil mantener un yeso como tal desde épocas fanerozoicas, digamos, proterozoicas. Es muy difícil mantener un yeso como tal en las épocas actuales. Siempre ese yeso o anhidrita va a tender a transformarse en algo más estable a través de los tiempos geológicos. Nada mejor que haya sido transformado en cuarzo. Pero ¿qué nos está indicando? Que nosotros, para precipitar yeso en una cuenca oceánica, necesitamos saturación de sulfato de calcio. Y eso ya le está otorgando una salinidad extrema a los océanos. O sea, no lo hemos podido medir en forma de cloruro de sodio, pero sí lo podemos medir en su contenido de sulfato de calcio, que de una forma u otra son sales, ¿no? O sea, cuando hablemos de sales a nivel oceánico, vamos a hablar de cloruros, fundamentalmente cloruros y sulfatos. Son los más solubles, y dentro de ellos los cationes que más se combinan con cloruro y sulfato son los alcalinos y los alcalinos térricos. Sodio, potasio, calcio, estroncio, bario, etc. Otro dato importante de la composición de la atmósfera en tiempos, en sus primeros 2.000 millones de años, es que fue una atmósfera reductora. Esto es importantísimo, este dato, para la geología del uranio. Todo el uranio que se conoce, y los yacimientos más grandes del mundo de uranio, el del Witwatersrand en República Sudafricana y Elliot Lake en Canadá, son enormes concentraciones de uraninita y pirita, ¿no? En deltas, enormes deltas de ríos muy caudalosos que iban al océano. Ahí se precipitaron se formaron estos minerales. La presencia, la datación de eso, que tienen 2.800, 2.200 millones de años, es un dato duro también para decir que, para que me haya podido precipitar pirita en paragénesis con uraninita. La uraninita es uranio 3, oxígeno, dióxido de uranio. Hay dos formas de ponerlo, pero fundamentalmente es dióxido de uranio. Entonces este menos 2, entonces este más 4. Esto hoy en día en la mayor parte de los yacimientos es más 6. O sea,
oxidado, digamos, pero esto, para que, esta es la valencia del estado más reducido del uranio, y esto solamente se consigue en atmósfera reductora, porque si no, toda la otra mineralogía del uranio tiene que darme minerales de uranio con más 6, y para tener minerales más 6 tengo que tener fosfatos, digamos, bicarbonatos, silicatos varios, y no sé qué otro está, bueno, sí, son estos los principales. Ya. Estos, con este estado, más 4 se llama uranio negro, digamos, en general, y esto se llama amarillo de uranio. Los amarillos de uranio, en términos muy usados por la exploración de la minería, que se refiere a todos los minerales verdes y amarillos que tienen esta oxidación más alta. Pero bueno, lo que les quiero contrastar es que la presencia de uranio y la pirita, intercrecida pirita y uraninita, son, la pirita ustedes saben que cristaliza en ambientes anóxicos, en los fondos asociados a lutitas, o metamorfismo de bajo grado de lutitas, filitas, etcétera, pizarras, indicando fuerte contenido de materia orgánica, que la materia orgánica genera el ambiente reductor y hace que precipite sulfuro de hierro en estado reductor en lugar de sulfato de hierro, que sería una jarosita en estado oxidado. Si yo tengo jarosita, una jarosita me cristaliza en ambiente fuertemente ácido oxidante, sulfato de hierro, pero si yo quiero un hierro combinado a un azufre y sacar el O4, necesito ambiente fuertemente reductor. La asociación de pirita, uraninita indica ambiente reductor. Esos datos, más la edad que se le ha sacado, indican que estos enormes yacimientos de uranio que siguen en explotación hoy, que alimentan muchas de las centrales nucleares del mundo, la mena es uraninita de ambiente reductor. Eso indica que de los 2.000 millones de años a los 4.600 siempre dominó ambiente reductor. Estamos hablando de atmósfera, ¿no? Porque esa uraninita y pirita cristalizaron en ambientes deltaicos, pero deltas enormes, ¿no? Delta como el delta del Paraná o más grande, pero hace 2.200 millones de años. Actualmente todos sabemos que la atmósfera es mucho más oxidante. Bueno, siguiendo con el tema de agua de mar, estos son valores, lo vamos a ver mucho, porque hay muchos yacimientos que se generan en ambientes de fondo de mar. Hoy los tenemos aflorantes en cadena orogénica, pero que su génesis ha sido debajo de la superficie de mares y a veces a 2, 3 o 5 kilómetros de profundidad. Entonces, la interacción o el rol que han jugado las aguas de mares en distintas épocas es importante como un condicionamiento para la paragénesis mineral. Entonces, digamos, ¿cuál es la composición o la salinidad de agua de mar medida en cantidad de solutos o sólidos disueltos por kilo o litro de agua? Estos son partes por trillón, y estos son en porcentaje para, digamos, balancear al 100%. El que domina siempre el cloro en las aguas de mar actuales, y combinado con sodio, o sea, alita. La salinidad más importante de un agua de mar actual es cloruro de sodio. Después siguen los sulfatos, sulfato de magnesio. ¿Conocen algún sulfato de magnesio o no? Están acá abajo. Bueno, digamos, epsomita, hay un montón, ¿no? Pero quería saber si se acordaban alguno, vieron alguno. Sulfato de magnesio es un fuerte purgante. Cualquier sulfato de magnesio sólido, incluso alguna quieserita o algo que encuentren en una boratera por ahí, le hacen así y probablemente vayan al baño corriendo. O sea, sulfato de magnesio, y después fíjense bien en los bicarbonatos, los boratos, etc. Pero estos son, fíjense el orden, lo más importante son cloruro de sodio y sulfato de magnesio y calcio. El calcio está en poca cantidad, pero lo suficiente como para formar grandes yacimientos de evaporitas en los mares, o sea, yacimientos de yeso o anhidrita. Los minerales más comunes son estos, en esas evaporitas: alita, silvita, carnalita y bischofita.
Y estos son los nombres de los sulfatos más comunes, que aparte, digamos, de la anhidrita de yeso, la cañita, la polialita, la quiserita, son comunes. Aparte de estos y estos minerales, el agua de mar contiene, aparte de estos dominantes, nosotros hemos hecho un balance acá al 100% con lo dominante, pero habría que incluir acá, habría que reducir ese porcentaje un poco e incluir todos estos, ¿no? que también nos interesan mucho. Estos gases disueltos hoy en día están en el agua de mar, y todos estos elementos que son de interés económico, pero que están en condiciones de trazas o ultra trazas, digamos, en cantidades muy pequeñas. El tema, digamos, de las aguas meteóricas, las aguas meteóricas o terrestres son aquellas que circulan por la corteza. Es importantísima porque es la responsable de la meteorización del océano y también como medio de transporte de sólidos a cualquier tipo de cuenca, continental o marina. Y acá ustedes pueden después razonarlo con detenimiento, todo el ciclo del agua completo. Acá hay una dorsal centro-oceánica, como podría ser la centro-pacífica o centro-atlántica, que está aportando componentes derivados del manto: boro, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, litio, bromo, etc. Todos los elementos vienen de aquí o de aquí. En definitiva, tener un volcán aquí en corteza, en cuanto a sus productos, son los mismos productos que salen por las zonas de extensión submarinas. Acá se está formando una cuenca carbonática, ¿no? El CO2 contenido en el agua y reciclado de la atmósfera, forma toda digamos, las conchillas, digamos, de toda la vida, digamos, marina costera. Acá hay una línea que habla de agua meteórica, subterránea, donde están un poco de hielo, y el reciclaje del agua. Si ustedes se dan cuenta, funciona así. Acá también se ha puesto que sale vapor de agua. De hecho, esas grandes nubes de las erupciones volcánicas, un enorme porcentaje de vapor de agua. Y acá tenemos una placa subductada que también ya vamos a ver luego que puede aportar. Las láminas subductadas a veces entran del fondo marino, digamos, a estas profundidades donde se funden, llevan enormes volúmenes de agua. Digamos, la pregunta que se tienen que hacer ustedes es: ¿qué pasa cuando en una zona de subducción, digamos, de aquí, de una cuenca sedimentaria, entra un paquete de lutitas o un paquete de areniscas que están, todos los poros, los poros de esa arenisca, digamos, la lutita menos que la arenisca, están saturados de agua, y de golpe una placa subductada, un enorme volumen de roca sedimentaria que entra cargada de agua, zona acá de fusión, lo que termina haciendo es generar enormes volúmenes de vapor de agua que después terminan saliendo por los volcanes, ¿no? Pero eso es importantísimo, lo que ocurre acá en la subducción con las aguas para nosotros, porque ya van a ver que los pórfidos de cobre, que se generan fundamentalmente en esta zona, y acá donde dice magma, nosotros podríamos perfectamente tener enraizado un pórfido de cobre. Los pórfidos de cobre, que están mineralizados con cobre, molibdeno y oro, necesitan tener anfíbola y mica en su cristalización. Y el anfíbola y la mica en un pórfido de cobre no es nada más y nada menos que el resultado en la serie de Bowen, de la cristalización de una anfíbola y una mica, que le ha robado un poco de agua, digamos, en la zona de fusión, y que esa agua fundamentalmente viene reciclada de acá. Bueno, estos son datos de contenido de materia de agua disuelto. Esto para comparar los contenidos, digamos, la salinidad del agua del río son muy inferiores a las de agua de mar, y estamos hablando, digamos, en 100 ppm de materia salina disuelta, contra un orden de miles, digamos, en agua de mar. Y esto está en el PIRAC, ¿no? Pero yo nunca conseguí la bibliografía Whitfield 1982, pero está citado en PIRAC, ¿no? Esto.
A mí me interesa que sepan esto por este cuadrito, pero el paper de Whitfield es más largo y más complejo en su contenido, y que él lo que hizo es inventó algo que se llama método tierra-día. O sea, a los 4,6 gigayears de la historia del planeta, dijo vamos a hacer lo equivalente a 24 horas, ¿no? Entonces dijo, los 4.600 millones de años equivalen a 24 horas, ¿eh? Entonces lo que hace es evaluar, digamos, qué pasa en un océano desde que entra cationes disueltos y sólidos disueltos, cationes y sólidos, digamos, al agua de mar, comparado si esas 24 horas fueran la historia del planeta. Entonces saca conclusiones muy interesantes, de las cuales para mí la más importante es esta, que los materiales son agregados y removidos a tasa constante, por ello no aumenta el contenido de ciertos elementos nocivos en la vida del mar, por ejemplo, arsénico, selenio, mercurio, plomo, para nombrar 4, de varios otros elementos de la tabla periódica que serían fatales para la vida. O sea, no habría nada de vida en los mares si no hubiera una remoción constante de ese elemento. Y la remoción constante es esta, digamos, es este ciclo. Digamos, si separara este ciclo y nosotros solamente, digamos, tuviéramos aporte de estos productos, sulfídrico, boro, CO2, como gases, pero como cationes, arsénico, selenio, todos cationes pesados, nocivos para la salud, no habría vida en los mares y nosotros tampoco estaríamos acá. Entonces, y los tiempos, si ustedes se fijan, fíjense cómo están ordenados acá, están ordenados de esta manera los elementos en cuanto al método tierra-día. Acá en la abscisa, digamos, está el tiempo de residencia en el océano de los cationes de la tabla periódica, y con esa equivalencia, ¿no? 4.600 millones de años igual a un día, 24 horas. Ahí tenemos 1000 segundos, 100 segundos, 10 segundos. Fíjense el tiempo de permanencia que tienen todos los cationes que no queremos, son en el orden de los segundos o fracciones de segundos. Y esos son los elementos traza, que son los más nocivos para la salud. Estos también lo son, pero están en menor contenido. Y fíjense, los que tienen más residencia son los que tenemos hoy como constituyentes principales del agua de mar, que son los cloruros y los sulfatos de cationes alcalinos y alcalinos enteros. A mí me interesa nada más que el concepto, digamos, no los otros datos. Que el reciclado del cual estamos hablando acá es el que permite de que haya aportes totalmente nocivos a través de las dorsales centrooceánicas de los volcanes, pero a su vez esos pues pasan a formar parte del ciclo orogénico, digamos, y esos elementos los volvemos a reciclar. Esto es un detalle de esto que les explicaba aquí, en esta zona, un detalle, un gráfico solamente para eso, donde se vuelven a repetir el ejemplo que vimos recién con algunos ejemplos. Bueno, ya les hablé de los anfitrios en un pórfido diorítico, un pórfido andesítico o un pórfido nanodiorítico, con algunos valores. Por ejemplo, si yo entro no necesariamente a zona de fusión, pero si entro a zona de metamorfismo regional de grado medio alto, por ejemplo, hay cálculos que 200 metros cúbicos sea un trozo, digamos, de 20 kilómetros de largo por 10 de espesor, o 10 de ancho y 1 kilómetro de espesor, de una roca metasedimentaria que va a ser una futura anfibolita de grado medio metamorfismo regional. Por ejemplo, puede liberar 20 kilómetros cúbicos de fase fluida, fundamentalmente agua, que la podemos volver a tener aquí, o una parte puede pasar acá, o una parte la podemos tener aquí, digamos, en zonas de hidrofracturación, digamos, o de fallamiento, o grandes fallas de tipo de corrimiento, thrust belt y todo eso. Esos son datos importantes para que vean, digamos, acuérdense que una fibolita deriva del metamorfismo de ¿qué?
¿Cómo obtenemos una anfibolita? Hay dos formas de obtener una anfibolita en metamorfismo regional a 7-8 kilobares y 700-800 grados de temperatura. ¿Cómo se obtiene? ¿Cuáles pueden ser los protolitos para formar una anfibolita? Esa sería una ortoanfibolita, perfecto, está bien. Ese caso no nos importa en este análisis porque estamos hablando del metamorfismo de una roca ígnea, una ortoanfibolita. Pero una paraanfibolita es el metamorfismo de ¿qué? ¿No? Una fiolita no. De una marga o de una arcilla calcárea. ¿Qué es una anfibolita? 70% anfibol, 30% plagioclasa cálcica de composición andesina. Fena, todos minerales cálcicos, ¿no? Los anfíboles son cálcicos, la plagioclasa es cálcica, pero son silicatos. O sea, necesitamos como protolito lo que se llama marga, digamos, o calizas impuras. Una caliza con muchos silicatos o una arcilla carbonática, cualquiera de los dos. El metamorfismo de Exxon, el paquete regional, me genera una anfibolita. Quería que supieran de dónde, ¿por qué? Porque esa arcilla, esa marga, arcilla calcárea o caliza arcillosa, es la que tiene ese enorme volumen de agua que en el metamorfismo de grado medio se me va a transformar en orblenda, digamos, o en biotita o en flogopita, que es de donde esos son los minerales que retienen el agua original de la arcilla metamorfizada. Se pueden hacer hermosos ejemplos de balance de masas, calculando cuánta agua, digamos, había, cuánta queda en un proceso de metamorfismo regional. Bueno, datos. El magma generado en zona de solución puede contener más del 0,5% en peso de agua. O sea, este fundido que está acá, con 0,5% en peso de agua o más, yo ya puedo formar anfíboles y micas, que son las que necesito para tener pórfidos fértiles. Pórfido fértil son aquellos pórfidos que tienen la capacidad de disolver y transportar molibdeno, oro y cobre. Bueno, hay otros datos ahí de aguas termales, etcétera, que las pueden ver ustedes. Y hay datos en cuanto a las aguas corticales y las aguas profundas. La pregunta es cuán profunda se puede introducir hacia abajo, digamos, un agua meteórica, un agua de lluvia. Un agua de lluvia o un agua de río, etc. Acá van a ver algunos datos, mucho más de lo que uno se imagina, ¿no? Todo depende de la porosidad y la permeabilidad de la roca y de algunas cuestiones tectónicas también. Por debajo del nivel freático, el nivel freático saben cuál es, ¿no? Donde tenemos la primera capa, digamos, de saturación de agua. Se supone que de ahí para abajo están completamente saturadas de agua las rocas. Y eso es muy importante porque nosotros vamos a ver que las aguas meteóricas se pueden meter tan profundamente que alcanzan rangos térmicos o niveles de temperatura donde se pueden calentar y volver a su superficie con enorme capacidad disolvente. O sea, no tiene el mismo poder, o sea, la capacidad disolvente del agua, ustedes saben, aumenta con la temperatura. De hecho, cuando ustedes se lavan las manos con jabón, si el agua, por algo usan agua tibia o agua caliente. Y es un ejemplo, digamos, en el agua que se infiltra hacia profundidad, cuanto más se calienta, más capacidad disolvente tiene. Entonces, un agua de lluvia que percoló como un agua pura, sin ningún catión en solución, o sea, el agua destilada, o sea, el agua de lluvia es equivalente a un agua destilada de la que ustedes compran para la batería del auto, es equivalente a eso, ¿no? Es agua sin cationes disueltos. El agua percola, puede ir tomando algunos cationes de la roca circulante por donde percola a temperatura ambiente, pero a medida que va más abajo, que se empieza a calentar, por razones varias, puede ser por el aumento del gradiente geotérmico, o puede ser porque se metan tan profundamente a través de una fractura, encuentren un plutón episonal. Nosotros sabemos que hay plutones graníticos o pórficos que pueden emplazarse hasta 4 o 5 kilómetros de profundidad, los podemos tener. Si las aguas percolan y llegan a esos niveles con un pórfido que se está enfriando a una tasa térmica muy lenta, una tasa de enfriamiento muy lenta, entre 800 y 600 grados, esas aguas de pronto, de venir con una temperatura de 70 a 80 grados, que adquirieron por gradiente geotérmico,
encuentran las zonas calentadas por un fundido y se forman lo que se llaman corrientes convectivas. Este es el plutonio episonar, esta es la superficie y la agua infiltrada hasta acá. Digamos, la emanación de calor, esto que está a 600 o 700 grados, lo que hace es calentar esta agua que viene bajando acá, las calientan y hacen lo que se llama corrientes convectivas, y esas aguas suben de nuevo por donde vinieron bajando, y cuando venían descendiendo no tenían capacidad de solvente. Ahora cuando suben, digamos, en el ciclo convectivo, cuando suben, digamos, lo que hacen es tener mayor capacidad de solvente, y es muy probable que en este circuito acá y acá reciben cationes de la roca que sea, de una roca sedimentaria, de una roca ígnea, de una roca metamórfica. Y si tienen la suerte de encontrar alguna roca previamente mineralizada, esa agua que bajaron como agua meteórica se puede cargar de cationes, de lo que sea, de plomo, zinc, cobre, y después depositarlo en alguna estructura por acá arriba. Hay varios ejemplos. Hay datos, por ejemplo, de hasta esta profundidad, 15 o 20 kilómetros de profundidad. Eso lo han dado métodos geofísicos. Acuérdense que uno de los problemas que tenemos en la exploración minera es cuando usamos métodos geofísicos basados en elementos conductores, así como un plomo, zinc, cualquier catión metalífero fuertemente conductor de la electricidad, digamos, los electrolitos disueltos en agua también son conductores. Entonces, se ha demostrado que a veces hasta 15, 20 kilómetros de profundidad hay zonas fuertemente conductoras, y la interpretación, después cuando se ha perforado, digamos, hay ejemplos en la península de Kola y en otros lugares, en lo que uno encuentra es agua, ¿no? Es agua con electrolitos. Y esa es agua libre. Para que el agua sea conductora, tiene que ser agua libre, o sea, agua como nosotros la concebimos, con sodio, calcio, potasio disuelto. Eso explica muchos fracasos, digamos, en la exploración geofísica, porque no solamente los metales, tengo método de polarización inducida, zona fuertemente conductora a tal profundidad, y resulta que después no son elementos metalíferos, que es lo que buscamos, sino que son aguas comunes y corrientes. Y en Kola, por ejemplo, hay ejemplos donde la explicación del agua, digamos, que también hay agua libre a profundidades importantes, y ahí sí se lo ha perforado y se lo ha demostrado, y es, digamos, se lo interpreta, digamos, como liberación de agua a través del metamorfismo regional, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros pasamos la fase anfibolita a granulita del metamorfismo regional, ¿qué hacemos? Fundimos la roca, o sea, estamos fundiendo, estamos haciendo un nuevo magma a través de ultrametamorfismo. En ese proceso de pasaje de sólido a fundido hay liberación de agua, y esa agua se interpreta como un agua de deshidratación de una fase metamórfica. O sea, acuérdense que en la granulita tenemos todas fases anhidras, granate, feldespato potásico, etc. Y justamente, si nosotros tenemos que transformar en fase anfibolita algo que tiene mineral hidratado a algo totalmente deshidratado, como en fase granulita, el agua tiene que ir a parar a alguna parte. Esa agua se libera como agua. Y eso explica, digamos, la presencia de agua a niveles muy profundos, como por ejemplo la península de Kola. Bueno, vamos a seguir con otro tema vinculado, una media hora más, y después van a seguir en el práctico con Yupia. Y aquí el tema de las soluciones. Esto de agua es una introducción muy general para recordarle los puntos más importantes que tenemos que saber de agua en esta materia. Las soluciones de las cuales vamos a hablar en yacimientos son soluciones acuosas, fundamentalmente acuosas. Por eso es importante saber algo del agua. O sea, son todas soluciones de base acuosa. Y son tremendamente importantes porque son portadoras de menas, son las que generan la mena, la transportan y después las que la depositan. Hay dos tipos de fluidos principales en yacimiento, digamos, que son verdaderas soluciones. Las moleculares y las iónicas, las comunes, cloruro de sodio disuelto en agua, ese tipo de soluciones, como hay algunos ejemplos acá, ¿no?, que están balanceadas.
Y las soluciones coloidales, que las llamamos soluciones también, porque después vamos a ver cuál es bien la definición de coloide. En la clase pasada dimos algún ejemplo de texturas coloidales. En yacimiento lo vamos a llamar soluciones. En química, por ahí, algunos químicos muy conservadores evitan hablar de soluciones coloidales, pero para nosotros, desde nuestro punto de vista en esta materia, no nos viene mal hablar de soluciones coloidales. En esta solución de fluido, acá metemos por primera vez, el término hidrotermal. Los fluidos hidrotermales que vamos a hablar, que vamos a ejemplificar de ahora hasta fin de año, son soluciones fundamentalmente de este tipo, moleculares, compuestas por un soluto y un solvente, ¿no? Y siempre el agua es solvente. El agua puede estar combinada físicamente con algunos otros fluidos, como en fase gaseosa, como por ejemplo el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, o sea el SO2, el sulfídrico, el metano, el nitrógeno, etc. Cada una de esos volátiles que van a estar formando parte de los fluidos hidrotermales, de estas soluciones hidrotermales, predominan en unas u otras tipologías de yacimientos. Más adelante vamos a ver cuáles. Estos conceptos ustedes los conocen. Hay soluciones gaseosas, líquidas y sólidas. ¿Qué ejemplo de solución sólida se acuerdan? Soluciones sólidas, sí. Gasas. Cualquier tipo de sustitución diagnóstica, digamos, que va de un ejemplo, de un extremo a otro, es posible, ¿no? Las plexiglasas son un ejemplo, digamos, el olivino es un ejemplo, y hay muchos otros, ¿no? Pero no son lo que nos interesa. A nosotros nos interesan más las líquidas fundamentalmente y las gaseosas. El concepto de saturación, subsaturación y sobresaturación, ustedes lo conocen, ¿sí? Una solución de cloruro de sodio subsaturada, ¿qué puedo medir? ¿Qué puedo medir en una solución de cloruro de sodio subsaturada? ¿Cómo mido la salinidad? Por mol, digamos, contenido de cloruro de sodio disuelto en el agua, ¿está bien? Si yo llego al punto de saturación, ¿qué va a pasar? En la misma solución, ¿le sigo agregando sal? ¿Qué precipita? Un cubo de alita. ¿Sí? Si estuviese saturado en cloruro de potasio, ¿qué precipita? Silvita. Si estuviese saturado en sulfato de magnesio, bueno, varios, kieserita, etc. Hay que ver. La epsomita es cloruro de magnesio solo, digamos. Perdón, estoy mezclando cloruro y sulfato, pero depende, porque hay sales que pueden tener no solamente magnesio, potasio, sodio. Entonces hay que ver cómo interactúan los cationes entre sí para la saturación, ¿no? Estamos poniendo ejemplos simples. Y las sobresaturadas son todas soluciones inestables, digamos, porque ya tenemos el cristal precipitado y tienen comportamientos irregulares. Con respecto, por ejemplo, a los tipos de solutos que puede haber disuelto en una solución, sabemos que hay sustancias no electrolíticas y electrolitos. Generalmente las electrolíticas son iones, ¿no? Digamos, lo que hace peligrosa el agua con la electricidad, digamos, son los cationes disueltos electrolíticos, el sodio, todo eso que son los que tienen carga eléctrica, digamos, y los hace conductores. O sea, todas sustancias con electrolitos son sustancias conductores. Los no electrolíticos son moléculas grandes, son macromoléculas realmente. Muchas son de productos, digamos, orgánicos, como por ejemplo el ejemplo del azúcar. El azúcar disuelto en agua, digamos, es una sustancia no electrolítica, ¿no? Y no conduce la electricidad. ¿Cómo lo medimos? Por molaridad o moles de soluto disueltos por litro de solución. Acuérdense el valor 1 molar, 1 mol de soluto por litro de solución. Son formas de medir la concentración de sales
en soluciones hidrotermales. Con respecto a las soluciones coloidales, que la mayor parte de la gente prefiere usar el término suspensión coloidal, porque en realidad, digamos, son verdaderas suspensiones. Puede ser líquida, gaseosa, sólida y líquida, y la diferencia que las partículas, digamos, son partículas las que tenemos, no estamos hablando de iones, estamos hablando de partículas, son partículas muy pequeñas, y lo importante es la elevada relación área sobre volumen, ¿no? Entonces, digamos, la propiedad más importante de las suspensiones coloidales es la capacidad de absorber, por eso lo marqué, que no es absorber, sino absorber, que es en esas capacidades de superficie, de enorme relación área con respecto al volumen, en esa zona de enorme superficie es donde las suspensiones coloidales tienen la particularidad de intercambiar ciertos cationes que pueden estar dando vuelta por ahí en algún otro tipo de sólido, líquido o gas, ¿no? Entonces, ese poder de intercambiar y liberar un elemento y tomar otro se llama absorción. Es muy fácil, por cualquier método químico, digamos, extraer o separar de un complejo, digamos, coloidal el cation que nos interesa. Nos interesa porque, digamos, en las arcillas y en otros productos, en los ópalos, las suspensiones coloidales tienen capacidad de retener algunos elementos de interés económico, y es muy fácil sacar, digamos, esos elementos de las suspensiones coloidales desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? El problema es que las suspensiones coloidales de las cuales estamos hablando tendrían que ser bastante actuales, ¿no? Tendrían que ser, porque la mayor parte de sólidos formados a partir de suspensiones coloidales, con el tiempo geológico se cristalizan, recristalizan y se transforman en otros productos. O sea que esa facilidad de absorción es un concepto a tener en cuenta en menas actuales o en procesos actuales, no en cuestiones que con la edad geológica son grandes. Y el término que se usa, nosotros hablamos de precipitación en una solución molecular o iónica, y hablamos de floculación flocular, ¿no? La mejor forma de imaginársela es como si fueran amebas, como si fueran sustancias un poco más densas, ¿no? Que tienen un comportamiento similar, digamos, a un jabón en una solución más acuosa. Esa es la forma de imaginarse una suspensión coloidal. Y cuando se deposita, lo que hacen es flocular y no precipitan. ¿Cómo hacemos para que floculen las suspensiones coloidales? Agregándole electrolitos. Esos electrolitos, ese sodio, potasio disuelto en una solución, hace que esa suspensión coloidal tienda a tomarlo, y al tomarlo, digamos, envía a solución el cation que ella intercambió, digamos, suspensión coloidal, y ese mecanismo, digamos, es uno, digamos, de los procesos que ayuda a la floculación y a la formación de concentración de algún elemento de interés económico. La temperatura alta favorece la floculación, o sea que por eso generalmente las suspensiones coloidales son estables o se mantienen como tales a temperaturas bajas, ¿no? Los ópalos, por ejemplo, en la solución uranífera estamos hablando siempre de 150 grados para abajo, hasta temperaturas ambientales. ¿Por qué? Si aumentamos un poco, digamos, floculan. El tema de que el aumento de la temperatura se transforma en un parámetro importante para hacer precipitar algo que nos interese. Esto es lo que les dije recién, que es muy difícil encontrarse con coloides históricos, digamos, prístinos, porque la mayor parte han recristalizado y se han transformado en otra cosa. Profe, cuando ya hay intercambio iónico, ¿no sería absorción ya? Pero acá lo que hacen es, ella absorbe uno que estaba como electrolito y libera uno que pasa a la solución iónica. Entonces, en realidad tienen los dos fenómenos. ¿Está bien? Porque la suspensión coloidal sigue actuando, digamos, lo que hace es un mecanismo que toma un electrolito y libera lo que ella tenía. Lo importante sería
para la formación de yacimiento es que tomen algún catión que no nos interesa y pase a solución iónica, digamos, o precipite un elemento de interés económico. ¿Está bien? Bueno, el término solubilidad es lo más importante para nosotros en soluciones hidrotermales porque es importante que un elemento sea soluble para ponerlo en solución, pero después a nosotros nos interesa un yacimiento que de alguna forma precipite para formar una mena, ¿no? Entonces, digamos, la solubilidad alta, medio, baja, ¿no? Digamos, en soluciones iónicas depende de la interacción de las moléculas polarizadas de agua, que hablamos de hidrógeno oxidrilo, y de los iones de sólido que se va a disolver. Y los factores más importantes son la dependencia entre la atracción molecular entre el agua y los iones del sólido, que son los que escribimos acá, y la fuerza de atracción de iones de carga opuesta que tiende a prevenir. Cuando tenemos carga opuesta, si es muy fuerte, digamos, eso lo que va a hacer es mantenerlo en solución y no dejar que precipite. Estas reglas de oro, estas son reglas de oro en yacimiento, que son las reglas de Krauskopf, después lo vamos a ver por ahí, escrito, y que dice esto: todos los nitratos son solubles, yo diría altamente solubles. ¿Dónde hay menas de nitratos? ¿Algún ejemplo de alguna mena de nitrato? A ver, algún mineral. ¿Chile dijiste? Chile. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Mena de qué? ¿Para qué sirven? Son nitratos de cationes alcalinos y alcalinoterros, pero no le explotamos por eso. También, ¿para qué sirven, digamos, los nitratos? Caliche hay que tener cuidado, con término minero. O sea, los nitratos, ¿sí? Los nitratos son, digamos, para utilización como fertilizante. Son altamente solubles, entonces el yacimiento de nitratos se viven redepositando con la agua de lluvia. ¿Por qué se preservan los yacimientos de nitrato más grandes del mundo? ¿Dónde están? Desierto de Atacama, Sahara y algún otro desierto del mundo por ahí. ¿Por qué están preservados ahí? Claro, está íntimamente, es justamente por esta razón, que son altamente solubles. Como prácticamente hay menos de 100 milímetros anuales, los yacimientos se mantienen y son yacimientos hasta la fecha porque la bajísima cantidad de agua disponible, si no se disolverían y serían reprecipitados por ahí. Los cloruros son altamente solubles, excepto el cloruro de plata y el cloruro de mercurio. ¿Sí? ¿Hay algún mineral de esto? Cloruro de plata, ¿se acuerdan del nombre? ¿Cómo? La pirargirita no, pero termina en girita. ¿Qué era argirita? Bueno, no hay cloruro de mercurio como mineral, un producto químico, digamos. Todos los sulfatos son solubles, excepto el de calcio, estroncio, bario, plomo, plata. A ver, minerales. Cualquiera de estos. Yeso o anhidrito. Son insolubles. Estamos hablando de agua, ¿no? Aguas insolubles en la naturaleza. No estamos hablando de echarle un chorro de ácido clorhídrico. Estamos hablando de solubilidad en aguas a temperatura ambiente. ¿Está bien? El sulfato de estroncio, celestino. Forma ser isomorfa con agua ayudante. Facundo. No lo pongan en aprieto, Facundo. Barito celestina. Estos dos se puede escribir esta fórmula así. Estos dos se puede escribir así. Sí. Eso se escribe así. Si elimino esto, se llama celestina. Si elimino esto, se llama baritina. Y si yo tuviese 50 y 50, ¿qué ocurre? O 30-70, o 70-30, esto se llama lo que quiera, no tiene nombre.
sulfato de estroncio y bario. Esto se llama celestobaritina, y esto se llama baritocelestina. Bueno. Sulfato de plomo. Muy bien. Sulfato de plata. No me acuerdo eso tampoco, así que la dejamos. Todos los carbonatos son insolubles, todos son insolubles, empezamos al revés, excepto los del grupo 2 de la tabla, no del grupo 2, los alcalinos, o sea, los carbonatos de sodio y los carbonatos de potasio son tremendamente solubles, pero el resto de los carbonatos no son solubles en ácido, pero no son solubles en agua. Todos los hidróxidos son insolubles, excepto el hidróxido de estroncio y el de bario, y todos los sulfuros son insolubles, excepto los grupos 1 y 2, pero que no forman minerales, son productos químicos. Entonces la gran pregunta de ahora viene, con respecto a la regla de solubilidad, algo que lo llevó a Kraskov a definir como el dilema de las soluciones hidrotermales. Si nosotros decimos, por ejemplo, que todos los sulfuros son altamente insolubles, estoy hablando de una galena, una blenda, sulfuro de plata, etc. ¿Por qué, digamos, la mayor parte de las soluciones son soluciones acuosas las que han depositado los sulfuros estos? La regla general dice, desde el punto de vista químico, que son altamente insolubles, y resulta que cuando llegan a inclusiones fluidas o todos esos estudios, la mayor parte de las venas hidrotermales, mesotermales, con galena, blenda, etc., encontramos inclusiones fluidas que dicen que son soluciones acuosas de baja salinidad o de salinidad media. Entonces, la historia y la respuesta es en el efecto de los ligantes o agentes acomplejantes o ligantes, que son algunos de los elementos que aportan los volcanes y las dorsales centrooceánicas, como esto, por ejemplo, el amoníaco, bueno, el agua también, pero el agua no en este caso para explicar esto, el radical cloruro, digamos, los oxidrilos, esto son una forma de un radical sulfídrico que se llama tío algo, no me acuerdo exactamente el nombre, pero esto es un derivado del ácido sulfídrico. Los estudios actuales indican que ¿cómo hago yo para en una solución acuosa a 200 o 180 o 150 grados poder, digamos, transportar el oro disuelto? El efecto es que tiene que haber cantidad en la solución original importantes de fundamentalmente sulfídrico. En algunos casos se explica como cloruro áurico, ¿no? En realidad lo que hacen estos agentes ligantes o acomplejantes es permitir en esa solución acuosa de baja salinidad mantener en solución en efecto de ligaduras, digamos, de enlaces muy simples, digamos, no débiles, llevar en solución el elemento del oro, el plomo, el cobre, el zinc, hasta que algunos de los parámetros que controlan la precipitación, llámese descenso brusco de la temperatura, pérdida brusca de presión, inicio de un proceso de ebullición, o sea, liberación de vapor de agua y los fluidos entran en ebullición, o por ejemplo interacción con algún catión que la solución involucre las cajas y desestabiliza la solución. Cualquiera de esos elementos hace que los agentes acomplejantes liberen el catión que lleva en la solución y lo precipiten. O sea que nosotros estamos rompiendo un poco la regla de solubilidad. O sea, la regla de solubilidad funciona desde el punto de vista teórico, pero en la geología es necesario que estén presentes estos ligantes o agentes acomplejantes para poder mantener en solución y luego precipitar elementos metálicos. ¿Cómo actúan la temperatura, la presión y la solubilidad? Algo de esto ustedes ya lo saben. Si yo tengo que disolver un sólido, la reacción que se produce es endotérmica. Lo que está diciendo es que necesito calor, digamos, para producir la reacción, para romper la estructura cristalina. Al revés, si yo quiero disolver un gas en un líquido, la reacción es exotérmica.
el estar forzando a una fase gaseosa a formar parte de una solución líquida, digamos, lo que estoy haciendo es liberando calor. Cuando yo aumento la temperatura en cualquier reacción de esta, lo que estoy haciendo es hacer menos solubles los gases. Entonces, si necesitamos solubilizar gases en líquidos, necesitamos temperaturas bajas. Pero cuando uno pone hielo en una coca, se va el gas, pero los otros trabajan, ¿no tendría que ser al revés? No lo he razonado eso. Hielo. No, pero vos lo que estás haciendo es... Sí, bueno, pero también lo haces moviendo con una cuchara. Para mí el efecto, yo no sé si el efecto de la temperatura o el meter un tremendo cubito, digamos, lo que estás haciendo es agitando. Me parece que más que la temperatura del hielo es que vos estás agitando al introducir un sólido. Ese es el efecto. Bueno, esto es un efecto importantísimo en yacimientos epitermales, la caída brusca de la presión. Si nosotros teníamos exsuelto algún gas en una solución líquida, digamos, o vapor de agua, digamos, el vapor de agua. Yo tengo vapor de agua. Para cuando hablamos de gases no necesitamos ir a buscar nada complicado. El vapor de agua, en nuestro caso, lo tenemos que interpretar como un gas. El vapor de agua disuelto en agua líquida es una fase gaseosa del mismo compuesto disuelto. Si nosotros liberamos bruscamente la presión, nosotros hacemos que todo ese vapor de agua que lo teníamos cuando estaba comprimida la solución, lo teníamos disuelto, es el efecto de la olla a presión. El efecto de la olla a presión, usted la abren bruscamente y sale tremendamente el vapor de agua hacia el exterior. Ese efecto que se llama boiling o ebullición, aquí está la palabra boiling en inglés, o ebullición, es el que hace, por ejemplo, el que rompe, es uno de los más importantes, que hace que el oro que está en solución en un complejo digamos sulfídrico o como cloruro áurico lo precipite. La presión es importantísima para mantener el ligante actuando con el oro, ¿no? Pero no ocurre con el oro solo, ocurre con las tierras raras, etcétera, etcétera. Bueno, la igualación de presiones no evita no sé, si tenemos presiones igualadas, presión de vapor de agua de una solución hidrotermal igual a presión listostática, no hay ebullición. Con una mínima liberación de presión, o sea, si yo hago que la presión de agua sea mayor un poquito que la presión listostática, se produce ebullición, ¿sí? Una de las causas fundamentales es cuando nosotros tenemos en una zona de fractura un fluido que está ascendiendo en una zona de fractura y la presión de vapor se iguala a la presión litostática, bueno, podrá empezar veremos si se cambia algún otro parámetro para que empiece a precipitar algún catión. De lo contrario, lo que necesitaríamos es una liberación de presión, y es común que la liberación de presión se genere por reactivación de falla, ¿no? Si la falla se reactiva, digamos, por algún evento tectónico X, eso es un agente, digamos, liberador de presión inmediato, y la solución que estaba contenida libera toda su carga de gases, interactúa con la caja, lixivia, precipita, etc. Todo lo que tengan que hacer según su composición. Bueno, estos conceptos yo preferiría que los revisen ustedes, pero que son importantes. Concepto ácido-base, ¿se acuerdan un poco de eso? El comportamiento ácido o básico de las aguas, según, digamos, tengamos la acción libre de hidrogeniones, alteración ácida, o de oxidrilos, alteración básica, y el concepto ligado a esto de pH. Acuérdense que los pHs, expresados como el logaritmo de base 10, el logaritmo de la inversa de la concentración de hidrogeniones. Entonces, los valores de 0, 7 y 14 tenganlo para ejemplificar, ¿no? Agua, pH neutros, pH neutros 7, ácidos cuando son para hacer valores hacia cerca de 0 y hacia valores positivos alcalinos. Es fundamental porque hay tipologías de yacimientos, la mayor parte de las alteraciones hidrotermales y tipologías
están definidas con respecto al pH. El pH es un factor tan importante como la presión y la temperatura, y como vamos a ver luego el EH. Esto es un poco volviendo atrás a la estructura del agua, cómo se empaqueta, el comportamiento polar, y lo importante de esa disociación del agua en oxidrilo e hidrógeno es la capacidad de hidratar, que es un efecto físico. La hidratación es un efecto físico. Hidratación es permitir que el agua libre se meta entre estructuras de ciertos minerales, en las capas de arcillas, en las estructuras de algunos minerales micáceos. En cambio, el efecto de hidrólisis es cuando el oxígeno y el hidrógeno interactúan químicamente y tratan de interactuar con los cationes de un sólido dado para entrar ellos y reemplazar. Cuando eso ya es hidrólisis, pero hidratación, la hidrólisis es una reacción química, pero la hidratación es un fenómeno físico. Eso tenganlo presente, porque los dos pueden darse en un proceso de alteración juntos, pero a veces algo puede ser solamente hidratación. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo de un cristal de olivino, un ejemplo de hidrólisis. Hay innumerables ejemplos de hidrólisis, pero por ejemplo este es un caso de que este es un silicato, que es como ácido débil. ¿Esto qué extremo, qué parte del olivino sería? Fallalita. Esto sería una fallalita. Lo podría hacer también con la forsterita, cambiando magnesio aquí, con agua. Esto se puede dar a temperatura ambiente. Libero hierro. Este hierro en el olivino está en estado ferroso. Lo más probable es que inmediatamente, por acción de la meteorización, ese hierro ferroso se transforme en férrico y se me transforma en una limonita, galletita, etcétera, de inmediato en el proceso de hidrólisis. Se liberan oxidrilos y se genera un hipotético ácido silícico que generalmente circula por ahí o se transforma en un silicato de algo, por ejemplo. Es muy probable que esto termine siendo parte de una serpentina, si encuentra magnesio por ahí, y esto forma parte de óxido de hierro. Eso es una reacción típica de hidrólisis a un pH neutro, ¿no? Y la transformación de los feldespatos también en arcillas son típicas relaciones de hidrólisis, ¿no? Hidrólisis a temperatura ambiente. La argilitización, que empieza siendo hilitización, al revés. A temperatura baja tenemos argilitización, y después la transformación en hilita o sericita necesitamos ya de temperaturas hidrotermales. Pero se pueden dar las tres en cadena en el inicio del proceso de hidrólisis de una plagioclase. Las reacciones de hidrólisis son aceleradas en condiciones de bajo pH. O sea, es más fácil hidrolizar a pHs de valor inferior a 7. De hecho, el paraíso de la hidrólisis son los gozán. No sé si hablamos en la clase pasada que era un gozán. Un gozán es un término que está en muchos libros, que está aceptado en castellano. Gozán equivale al sombrero de hierro, cobertera de lixiviación, o en inglés otro término es Rich cap, así, cap de sombrero, no cap de taza. Esto eso se lo conoce como afloramiento lixiviano. Bueno, ese es el paraíso de la hidrólisis y generalmente se da en pH ácidos. ¿Quién genera el pH ácido en alguno de esos ambientes? ¿Quién puede generar ambiente ácido? Yo tengo aguas de lluvia y tengo un afloramiento y tengo un lichka, tengo un sombrero de hierro. ¿Por qué se me genera un sombrero de hierro? A ver, ¿cómo puedo hacer para llevar a un pH 2 o un pH 3 la superficie de un afloramiento donde hay pastitos, andan los pajaritos, todos andan por ahí? ¿Qué es el actual problema del drenaje ácido de minas, no? Toda la problemática actual de los ambientalistas del drenaje ácido de minas tiene mucho que ver con esto, porque hay alguien que genera la acidez, que transforma un ambiente neutro en ácido. Fundamentalmente la pirita dominal cosmopolita, que en casi todos los yacimientos está, o en un enorme porcentaje está,
Y la lixiviación de la pirita yo lo puedo lograr a temperatura ambiente con agua de lluvia. La agua de lluvia cargada con un poco de dióxido de carbono tiene un fuerte poder disolvente y no hace falta que esté cargada de dióxido de carbono. Simplemente el agua de lluvia me oxida una pirita, hagan la prueba ustedes, que oxida una pirita, lo que libera esa pirita es ácido sulfúrico y sulfato ácido de hierro. Más poderoso que el sulfúrico es el sulfato de hierro con un hidrogenión libre, que terminan destruyendo todos los otros sulfuros que encuentran, y también tienen una fuerte interacción, por ejemplo, con los feldespatos. Los feldespatos lo destruyen inmediatamente. Eso es un ejemplo de que las reacciones de hidrólisis están aceleradas a pH bajo. Todos estos son procesos de hidrólisis, la argilitización, transformación de feldespato en arcilla, la saprolitización. La saprolitización es un término más petrogenético y pedológico que para yacimiento, ¿no? La saprolita es el estadio inicial de alteración de un gneiss o de cualquier roca silicática, y es un proceso hacia la transformación, pero no hay ningún mineral que se llame saprolita. Todos estos, digamos, igual que la laterita, no hay ningún mineral que se llame laterita. Estos son procesos genéticos de superficie donde la hidrólisis domina y termina generando un montón de minerales nuevos que nosotros vamos a ver oportunamente en cada tipología, fundamentalmente cuando veamos sombrero de hierro y cuando veamos la formación de bauxita. O sea, la bauxita, hay 3 minerales de la bauxita y los 3 son hidróxido de aluminio: diásporo, bohemita y gipsita. Esos 3 minerales van a ser el producto final de un intenso proceso de hidrólisis de una roca común. Lo único que necesitamos son muchos feldespatos en forma de una roca cianítica, porque necesitamos silicatos de aluminio para que se liberen el hierro, el potasio, el hierro, el magnesio. Todo eso se van en solución por ahí y que me dejen un hidróxido de aluminio que lo necesito como mena de aluminio metal. Ejemplo de hidrólisis, acá están, por ejemplo. Estos son ejemplos de qué mineral habrá sido esto acá. Ven que está como combado así, ¿no? Son clivajes de una biotita. Esto es un pórfido, es un pórfido de cobre, un pórfido de composición dacítica granodiolítica. Tiene una matriz más o menos X granular o granular seriada, fanerítica, o sea, no hay vidrio. Acuérdense que los pórfidos pueden tener vidrio acá en la matriz. Y estos son fenocristales de biotita y algunos de orblero. Fíjense que esta biotita está toda deflecada. Está deflecada y ya no tiene la propiedad óptica de una biotita. Esta plagioclasa se mantiene bien con propiedades de plagioclasa. Estos son granitos de cuarzo. Estos son granos de pirita. ¿Por qué se ve así la pirita? Es opaco. ¿Por qué opaco? Y esto es un microscopio de refracción. ¿Está bien? ¿Sí? Si fuera... ¿Está bien? Esto se está transformando por hidrólisis. La hidrólisis en una biotita, ¿cómo empieza? Empieza la hidratación, o sea, el agua empieza a meterse entre los planos de clivaje. Acuérdense que entre los planos de clivaje de la mica hay enlace Van der Waals, un enlace débil. Por ahí se mete el agua. Se mete el agua como un film de agua muy fino, de muy poco espesor, micrométrico podría ser, y empieza actuando por hidratación. Pero después los cationes, el hidrógeno y el oxígeno del agua disociada, empieza a interactuar con algunos de los cationes de la biotita. Lo que hace es intercambiarlos y producir, por ejemplo, un fenómeno muy común de hidrólisis, es la cloritización, ¿no? Argilitización y cloritización o serpentinización a temperatura. Acá no se produce serpentinización porque la serpentinización es más típica de un olivino, de un piroxeno, un anfibio. Pero acá en una biotita lo que empezamos a producir es cloritización, ¿no? Y después terminamos generando un pseudomorfo de clorita según biotita, donde todo es un silicato con oxidrilo. Y en el proceso de cloritización de una biotita, ¿qué pasa generalmente? En un proceso, ¿cómo me lo explicarían geoquímicamente? ¿Qué hago para cloritizar una biotita? Primero tengo que pensar cuál es la composición de la biotita, ¿no? Es un silicato
Bien. Las cloritas terminan siendo de color verde, ¿sí? Porque se libera mucho de hierro de la biotita, se libera. ¿Y qué forma por ahí cerca? Acá ya hay una buena parte, se oxida y forma hematita o biotita. Entonces, cuando hay cloritización es raro que falte la oxidación a óxido de hierro. Entonces, parte de hierro precipita por ahí cerca como óxido de hierro. Ella se queda con el magnesio de la biotita fundamentalmente y le agrega más agua. Una biotita en un balance tiene 3 a 5% de agua en la composición química y una clorita tiene 12 a 15%. Entonces, en la transformación de biotita a clorita triplico la cantidad de agua que tenía la biotita en esa transformación de isomorfismo, libero hierro en forma férrica para formar óxido de hierro. Pero ¿qué otro elemento suele tener, por ejemplo, una biotita? Otro elemento, ya hablamos de hierro y magnesio. ¿Cuál es el tercero? Sí, no, pero el potasio puede pasar a formar sericita si ustedes encuentran sericita o hilita intercrecida con clorita. Perfecto. Pero el aluminio no juega. El titanio, exactamente. Titanio. Hay biotita con importante contenido de titanio. El titanio, que estaba atrapado en la estructura, digamos, tetraédrica de la biotita, pasa a formar óxido de titanio. El mineral más común es anatasa, rutilo o leucoxeno. Esos tres, no se lo olviden, son 3 óxidos de titanio, bruquita también, broquita, son 4. La formación de rutilo, anatasa, leucoxeno o bruquita van a depender fundamentalmente del protolito, de la cantidad de titanio disponible y de la temperatura de hidrólisis de esa biotita. Entonces, en un balance, yo digo, he cloritizado una biotita. Cuando he cloritizado una biotita, no es que solamente la he transformado en un 95% en clorita, pero también he formado anatasa o rutilo, también he formado hematita y puedo llegar a haber formado un poco de sericita con el potasio de esa misma. Bueno, cada mineral, cada silicato lo podríamos desmenuzar y analizar así en un proceso de hidrólisis. Y acá, las plagioclasas, todo esto que acá eran plagioclasas, es la misma roca. Fíjense, ahí hay un anfibio cloritizado. ¿Ven esa sección pseudo-hexagonal ahí? Es una orblenda que está siendo cloritizada también. Es la misma roca, sino que en lugares distintos. Mientras que la plagioclasa, fíjense, la plagioclasa se está transformando en una mica. Esta es una propiedad óptica de la moscovita, ¿sí? Moscovita de grano fino. La moscovita de grano fino, ¿cómo se llama? Sericita. Y un paso anterior a la sericita podría ser hilita. Es muy difícil distinguir hilita de sericita o distinguir hilita de arcillas. Digamos, la historia sería arcillas, baja cristalinidad, hilita aumenta el grado de cristalinidad, sericita ya es una moscovita de grano fino. Y esos son muy difíciles de ver, distinguir ópticamente uno del otro y composicionalmente son casi lo mismo. Esto es sericitización de la plagioclasa. La plagioclasa durante la hidrólisis es más fácil porque la sericita, digamos, es silicato de aluminio y potasio. No tiene potasio la plagioclasa, ¿no? Puede tener muy poquito. ¿Y por qué se sericitiza y se transforma en sericita? A ver, ¿cómo explico la sericitización de una plagioclasa? Siendo que la plagioclasa no tiene potasio y la sericita es un silicato de aluminio y potasio. A ver, ¿cómo se le ocurre que puedo lograr eso? De entrada, hay potasio y de algún lado tiene que salir. O sea, está ahí físicamente. ¿De dónde lo saco? No, bueno, puede venir un poco, pero no fundamentalmente ahí. Del potasio. Cuando yo tengo sericitizada una plagioclasa, indefectiblemente tengo ya sericitizado o argilitizado el potasio, porque necesito liberar potasio. Lo que hace es, la sericita toma el potasio de ahí del fosfato potásico alterado y lo intercambia con el sodio, que tiene un radio iónico muy parecido, tamaño. Entonces me saca un sodio y me entra un potasio. Entonces esa es la forma de sericitizar una plagioclasa. Ahora, ¿qué hago con el calcio? Si la plagioclasa tiene composición por encima de andesina o más, no es el caso. Acá no interviene el calcio, pero si la plagioclasa acá
fuese un poco más cálcica, fuese andesínica o labradorística, ya durante la hidrólisis el calcio de la estructura de la plagioclasa tiene que formar, generalmente, ¿qué forma? Forma calcita, ¿sí? Forma calcita. Para que yo forme calcita necesito tener algo de dióxido de carbono disponible en la solución iónica acuosa que va a formar hacer la hidrólisis. Necesito algo de dióxido de carbono. Entonces yo voy a tener un parche acá de una, así como la ven a esta, no alterada, voy a tener una igual acá, totalmente pseudomorfizada, que va a ser un agregado de esto que se ve acá, que es sericita, con algún parche de calcita si la plagioclasa es muy cálcica. Acuérdense que en estas reacciones todo debe balancearse. En algún lado tiene que haber el elemento que se fue, tiene que pasar a formar o un mineral en parte del sistema, y si nosotros no lo encontramos en el sistema a nivel de escala de yacimiento precipitado como una fase, tengo que asumir que ese compuesto se fue en solución a las aguas circulantes. No lo tengo más, en el balance no lo tengo más representado. Y por último, el concepto de potencial redox, que ustedes ya lo conocen, que tiene que ver con la pérdida, digamos, de un elemento a hacerse electropositivo o negativo, liberando o ganando electrones. A mí lo que más me interesa es este tipo de diagramas donde nosotros, en diagrama de solubilidad o de EH versus EH y potencial redox, ¿no? Y pH lo vimos recién, ubicar, digamos, reacciones o tipologías de yacimientos en diagramas de este tipo de EH-pH. Y por ejemplo, volviendo al tema de aguas, este es un gráfico donde nosotros, por ejemplo, fíjense, acá tenemos pH creciente para allá y tenemos pH para allá. Y todas las aguas acá están clasificadas en base a esta relación espacial entre estos dos parámetros. Por ejemplo, acá unos son ambientes profundos de lutita, auxínicos, ambientes anóxicos marinos, ¿no? Son ambientes generalmente lo estamos manejando en un pH fundamentalmente neutro a débilmente alcalino, ¿no? Pero tenemos valores de pH muy bajos, ¿no? Son ambientes fundamentalmente, acuérdense de esto, ¿no? Ambientes de alto pH son ambientes oxidantes y de bajo pH son ambientes reductores. Bueno, aquí están los ambientes reductores de fondos marinos. El 2 son las aguas meteóricas que llamamos fundamentalmente. El 3, aguas de océanos. El 4 son las aguas de lluvia, ¿no? Las aguas de lluvia son más oxidantes, digamos. Y un ejemplo ya extremo es uno de esos gozán que hemos puesto, ambiente de oxidación. 5 dice un gozán de plomo, o sea, una veta de plomo o con cualquier otro elemento donde tenemos ambiente fuertemente oxidante con altos valores de pH, siempre más o menos en un terreno de pHs neutros, salvo las aguas de lluvia que son un poquito más ácidas, un pH más bajo. Bueno, todo esto, los EH, hay libros de química importantes, esos libros gordos, generalmente al fondo tienen tablas donde vienen tabulados los potenciales de oxidación de casi todos los elementos, y no solamente elementos, sino de algunas moléculas o compuestos químicos. Estos, veanlo un poquito ustedes, son potencial químico, que significa la capacidad de reacción, la actividad química de las especies, ¿no? Nosotros vamos a hablar de alta actividad de hidrógeno, alta actividad de pirita, lo podemos expresar como elementos químicos o como minerales. Y el concepto de fugacidad de gases, que es importante, que es la tendencia a escapar de los gases y a ser reactivos y a alejarse del comportamiento ideal de los gases. Entonces hay elementos, hay cosas que ocurren en geoquímica y yacimientos, digamos, cuando los gases tienen alta fugacidad o baja fugacidad. Bueno, la clase que viene vamos a empezar en cosas más interesantes, que vamos a empezar a ver cómo medimos
cómo interpretamos el origen de las aguas y de dónde las sacamos y cómo las estudiamos.